¿Cómo va? ¿Todo buencito? ¿Todo tranquilo vos?
Bueno, buenas tardes, vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a ver el segundo punto de la bolilla, no recuerdo, la 6, la de prueba, teoría general de la prueba, sí, la 6. Hoy vamos a ver el segundo punto, que es objeto de la prueba y carga de la prueba. Nosotros la vez anterior habíamos hablado del concepto general de prueba, medios y modos, la prueba del derecho nacional, la prueba del derecho extranjero. Vamos a ver hoy qué es lo que se prueba en el proceso y algo de lo cual vimos cuando hablamos de la prueba del derecho nacional y extranjero, y quién tiene que probar. A esas dos preguntas nos referimos cuando hablamos del objeto de la prueba y de la carga de la prueba respectivamente, ¿sí? Concretamente, respecto del objeto de la prueba, fíjense que ahí el programa dice hechos afirmados, conducentes, controvertidos, hechos excluidos. La pregunta es, ¿qué es lo que hay que probar en el proceso? La respuesta empieza a dar, cuando hablamos del objeto de la prueba, es sobre qué recae la prueba, qué es lo que hay que probar. Nosotros ya sabemos respecto del derecho que el derecho nacional no es necesario probarlo, mientras sea el derecho vigente, y en el caso del derecho extranjero, actualmente tampoco, sin perjuicio a partir del 2595 del Código Civil y Comercial, sin perjuicio de la actividad probatoria que puedan desplegar las partes para colaborar con el juez en cuanto al conocimiento de la norma extranjera que tenga que aplicarse en ese caso. Respecto de los hechos, los hechos en principio son los que van a ser objeto de prueba. Ahora, no cualquier hecho va a ser objeto de prueba. Es decir, no es necesario probar cualquier hecho. Hay que ver sobre qué hechos va a recaer la actividad probatoria. ¿Por qué? Porque lo que trata de evitarse también es un dispendio jurisdiccional inútil, es decir, que no perdamos tiempo y esfuerzo en probar hechos que no es necesario probar. Entonces, es imperioso poder dilucidar cuáles son los objetos que ustedes, como abogados de las partes, van a tener que esforzarse en acreditarle al juez. La línea demarcatoria se la empieza a trazar el código en el artículo 358. Fíjense que cuando habla de que se va a abrir un proceso a prueba, sobre esto vamos a volver la clase que viene, cuando las partes hayan alegado hechos que sean conducentes y respecto de los cuales no hubiese conformidad entre las partes. Esto significa que, en principio, la prueba recae sobre hechos, esto ya lo habíamos dicho, y que estos hechos, objeto de prueba, tienen que ser conducentes y controvertidos. Controvertidos, fíjense qué es lo que dice el código cuando se refiere a hechos respecto de los cuales no existan conformidad entre las partes. Antes de eso, dice que tienen que ser hechos alegados. En realidad, el término alegados por ahí no es el más feliz, pero sí son hechos afirmados, es decir, hechos introducidos al proceso. Recuerden que para que un hecho pueda ser merituado por el juez al momento de dictar sentencia, tiene que haber sido introducido por las partes al proceso. Lo que no está en el proceso no está en el mundo para el juez. ¿Estamos? Entonces, ¿en qué momento va a estar introducido ese hecho? Bueno, en principio en la demanda, en la contestación, en la reconvención, en la contestación de la reconvención y eventualmente en el planteo de un hecho nuevo, al cual nos referiremos en otro momento.
Pero fuera de esas instancias procesales, o esos momentos, si ustedes quieren, procesales, las partes no pueden introducir hechos cuando se les da la gana. La demanda, ustedes ya lo vimos, una vez que se notificó, no se puede tocar. La contestación y los hechos que omití relatar en la demanda, y bueno, lo lamento. En el caso del demandado, una vez que presentó la contestación de demanda, por más que esté dentro del plazo, supongamos que tenía 15 días para contestarla si era ordinario, tenía 10 días si era sumario. En el ordinario, no sé, contestó el día 8 y el abogado vuelve al estudio y dice, uy, pero nos olvidamos, bueno, pero todavía estamos en tiempo, vamos a ampliarla. No podemos, ¿sí? El momento de plantear, porque ya precluyó es una preclusión por consumación, ¿no? El haber contestado la demanda ya impide la posibilidad de ampliar la contestación o volver a contestarla, si ustedes quieren, ¿sí? Entonces, son en base a esos hechos que el juez, y obviamente pasados por el tamiz de la prueba, que el juez va a tener que decidir. Si no lo hiciera, estaría violando el principio de congruencia. Entonces, primero, hechos afirmados por las partes, introducidos por las partes en el proceso, en los escritos postulatorios o, excepcionalmente, mediante la introducción de un hecho nuevo. 2. Esos hechos tienen que ser controvertidos, es decir, afirmados por una parte y negados por la otra, discutidos por las partes. Es lo que dice la ley cuando dice el 358, hechos respecto de los cuales o sobre los cuales no hubiese conformidad entre las partes. Y después, tienen que ser hechos conducentes. ¿Qué significa que sean conducentes? Porque no cualquier hecho controvertido va a ser motivo de prueba. Si las partes están discutiendo sobre un hecho que no tiene absolutamente ninguna relevancia para el resultado del proceso, ¿sí? Y no tiene relación con la cuestión que se discute, es decir, con el objeto del proceso, es decir, con la pretensión, con la defensa, entonces no es un hecho conducente. ¿Qué significa que sea conducente? Que sea concerniente, que esté relacionado con la cuestión que se discute, con el objeto del proceso. ¿Por qué conducente? Porque nos conduce ¿a qué? A la solución del proceso, a la sentencia. Entonces, no tiene sentido ponerse a probar un hecho que no tiene ninguna relación con la cuestión que se está discutiendo, ¿sí? El 354, inciso primero, que ustedes seguramente ya vieron, cuando se refiere a la constatación de demanda, fíjense que se refiere a los hechos pertinentes. Ustedes me dirán, ¿hay alguna diferencia? No. De hecho, si ustedes van al diccionario de la lengua española, cuando buscan pertinentes, le van a decir, son conducentes. Es decir, son prácticamente sinónimos. Para que se entienda, hechos que tengan relación con el objeto del proceso. Conducentes y controvertidos. Y además, ante todo, afirmados. De lo contrario, si no están afirmados, no están introducidos al proceso por las partes, no forman parte del proceso, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, no van a ser objeto de prueba. Esto significa que van a quedar afuera de la actividad probatoria, fíjese que dice hechos excluidos. Primero, los hechos no afirmados, los no introducidos al proceso. Los hechos admitidos, es decir, no son contravertidos. Obviamente los que no sean conducentes, también los inconducentes. Los hechos presumidos legalmente. Ustedes recordarán, derecho civil, que hay dos tipos de presunciones, las presunciones iuris tantum y las presunciones iure de iure, que no admiten prueba en contrario, de las cuales prácticamente no queda casi ninguna en el Código Civil y Comercial. Disculpe. Sí. ¿Puede repetir los hechos que quedan afuera de la prueba? Sí. Los hechos no afirmados, es decir, no introducidos por las partes al proceso. Los hechos admitidos, es decir, que no son controvertidos.
los hechos presumidos legalmente, los hechos notorios. ¿Qué son los hechos notorios? Los hechos notorios son aquellos que son conocidos por una comunidad, es decir, una generalidad de personas, en un tiempo y lugar determinados. En algunos casos, casi les diría excepcionalmente, hay hechos que son notorios, que son conocidos por todo el mundo. Todo el mundo, me refiero a todo el mundo en sentido literal, ¿sí? Esto es casi en forma excepcional. Un hecho notorio conocido por todo el mundo normalmente se cita como ejemplo, o se ha citado como ejemplo la Segunda Guerra Mundial, y esto sin necesidad de que uno haya, de que las personas hayan participado, es decir, son personas que por ahí no nacieron en ese momento, pero que sí lo conocen a través de otros o del relato de otros. Un hecho notorio de trascendencia mundial es claramente la pandemia ocasionada por el COVID-19, ¿sí? Pocas veces ocurre un hecho que tenga y que por lo tanto sea de conocimiento mundial. Es decir, saben de la pandemia acá, en Estados Unidos, en Europa, en África, en Asia Menor o en Asia Oriental, en todos lados. Y dentro de 15 años, 20 años, si alguien habla de la pandemia ocasionada por el COVID-19, en el 2020, el 2021, todos recordarán que eso existió. E inclusive para personas que probablemente que no hayan nacido todavía, también sabrán de eso porque va a ser un hecho claramente histórico y conocido por todos. Y con más razón en el caso de nuestro país, ¿sí? No es necesario, es decir, si alguien hoy alega en un proceso, más allá de que con motivo del COVID, de la pandemia ocasionada por el COVID-19, hubo medidas, decretos, que son las que dispusieron el aislamiento social, preventivo y obligatorio en su momento, o después el distanciamiento. Si alguien en un proceso alegara que durante los primeros meses del 2020 era imposible salir como consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno y fundamentalmente como consecuencia de la pandemia por COVID-19, a nadie se le ocurriría discutir, y si lo hicieran, el juez no se va a poner a probar si realmente hubo una pandemia por COVID-19, ¿no? Porque es un hecho público y notorio, conocido por todos. Ahora, en la gran mayoría de los casos, los hechos son notorios en una comunidad determinada y en un momento determinado. Es decir, lo que es notorio en Mar del Plata puede no ser notorio en Jujuy, o lo que es notorio en 1990 puede no ser notorio hoy. Ejemplo, una nevada en Mar del Plata, una nevada muy intensa, que la ciudad amanezca toda blanca, en Mar del Plata sería un hecho notorio, porque es un hecho de características extraordinarias, no es algo que ocurre todos los días ni todos los años, pero es notorio en Mar del Plata. Y es notorio en Mar del Plata, y si le preguntás a uno de Salta, y no, ni sabe cuándo nevó en Mar del Plata, o si nevó en Mar del Plata. Y es notorio por ahí, en forma contemporánea, que ese hecho haya ocurrido, ¿no? Porque si yo le pregunto hoy cuándo fue la última nevada grande en Mar del Plata, no, pues es que nadie lo sepa, que nadie se acuerda. Algunos se acuerdan, sí, hubo una a principios de los 90, fue 1991, claro, 1 de agosto del 91. Pero nadie, claro, el resto, sí, sí, me contaron que una vez nevó, pero no, eso ya deja de ser notorio, ¿sí? Por eso la notoriedad tiene que ser en un momento determinado. ¿Y cuándo se evalúa la notoriedad? Cuando un hecho es notorio al momento de dictar sentencia. Entonces, si el hecho que las partes quieren
plantear como que es notorio ocurrió hace 40 años y probablemente no sea notorio, y para el juez no sea un hecho notorio. Les voy a poner un ejemplo que en realidad es un precedente jurisprudencial no muy viejo, es de diciembre del 2018. De la Suprema Corte de la provincia, nada menos. No hay muchos precedentes sobre hechos notorios, por eso y encima de la Suprema Corte llama la atención. Para que se den una idea cómo funciona esto y cuál es el parámetro de notoriedad. A fines de la década del 70 y durante los años 80, fundamentalmente, inclusive parte de la década del 90, había un jugador de fútbol que comenzó su carrera en Racing y jugó inclusive en la selección argentina, jugó el Mundial 82, si mal no recuerdo, y llegó inclusive en algún momento a jugar en Alvarado de Mar del Plata, que se llamaba Juan Alberto Barbas. Hizo gran parte de su carrera fuera, en Italia más que nada, creo que no sé si en Suiza también. Juan Barbas, cuando vuelve a la Argentina, termina jugando en algunos equipos del ascenso, y después él se había iniciado en Racing, había jugado los primeros años de su carrera en Racing, y termina trabajando en Racing. No sé si llegó en algún momento a dirigir la primera, y si no dirigió divisiones inferiores, o estuvo como coordinador de inferiores, pero estuvo trabajando en Racing. Un buen día, la relación laboral con Racing evidentemente se corta, y termina mal, y Juan Barbas le inicia un juicio a Racing por diferencias salariales. En este juicio, lo que Barbas planteaba es que él tenía una antigüedad mucho mayor a la que Racing le reconocía en los salarios que le pagaba, y de hecho Barbas decía, mi antigüedad se remonta al año 77, porque entre 1977 y 1980 yo jugué al fútbol en Racing. Ahora, él no lo probó nunca este hecho, ¿sí? Me estoy moviendo porque en realidad estoy como, no se conectaba con la computadora, para no perder tiempo, opté por el celular y ahí estamos. Y me estaba quedando sin batería. Él no probó nunca el hecho de que había jugado entre 1977 y 1980. Y lo que él planteó en su momento es que eso era un hecho notorio. Y que en el 2018, cuando la Corte dictaba sentencia, según Barbas, ese debería ser un hecho notorio. ¿Sí? Yo la verdad sí me acordaba, pero yo era chico en ese momento, me acordaba de que, pero me acordaba yo, pero los demás no tienen por qué acordarse, por ahí Cherraz se acordará. Increíblemente una vez yo hice el ejercicio en clase, les aviso, una vez hice un ejercicio en una clase presencial, y entonces le pregunté a los alumnos, ¿conocen a Messi? Bueno, sí, todos levantaron la mano. Obviamente, ¿quién conoce a Messi? Todos levantaron la mano. Le pregunté, ¿quién conoce a Juan Carlos Barbas? Y una chica levantó la mano. Y un señor grande al fondo también se levantó la mano. No conocía a nadie, está claro. Entonces, mucho menos iban a saber que Juan Alberto Barbas, había jugado en Racing entre 1977 y 1980. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo la Corte? Señor Barbas, o sea, todo bien con usted, pero usted no nos probó que jugó en Racing entre 1977 y 1980. Y no es un hecho notorio, hoy, en el 2018, que estamos dictando sentencia, que usted jugó en 1977 y 1980. ¿Está claro? Porque no es algo que conozca una generalidad de personas hoy. ¿Está claro? Entonces, ¿a qué vamos con la nota? Probablemente, si esto se hubiese discutido en 1979 o en 1982, ¿sí? Probablemente sí hubiese sido un hecho notorio. ¿Sí? ¿Está claro? Porque todo el mundo lo conocía, todo el mundo se acordaba de él. Hoy, no, realmente no. Entonces, o en el 2018, no. Entonces,
¿A qué voy con este ejemplo? Que en realidad, además, no solamente es un ejemplo inventado, sino que es un precedente jurisprudencial y nada menos que de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, es que la notoriedad se evalúa al momento de dictar sentencia, no hace 40 años atrás. Porque claro, 40 años atrás sí, por ahí sí era notorio, pero hoy no es notorio. ¿Sí? Y la notoriedad tiene que ser un conocimiento general de una comunidad en un momento y lugar determinados. Repito, lo que es notorio, lo que era notorio hace 40 años puede no serlo hoy, y lo que es notorio en Mar del Plata puede no ser notorio en Neuquén. ¿No es cierto? Bien, dijimos, quedan afuera de la actividad probatoria los hechos no introducidos al proceso, los que no estén alegados o afirmados, los hechos admitidos, no estuvieran controvertidos, los presumidos legalmente, los notorios, los evidentes y normales. Los evidentes y normales son los que dependen de fenómenos, de principios científicos, naturales, y los normales son un poco una derivación de ellos, es decir, lo que ocurre de acuerdo al curso normal y regular de las cosas. Por ejemplo, que de noche hay menos visibilidad que de día, ¿sí? No hay que probarlo al juez, es un hecho evidente. Tocar el cielo con las manos, esos son imposibles, ¿no? No, ese es un hecho imposible, es otra cosa. Que un vehículo a mayor velocidad, cuanto mayor velocidad, mayor dificultad para detenerlo. Eso también sería un hecho evidente. Y por último, y como ya dijimos la clase pasada, me repito a lo que ya hablamos, el derecho nacional no es necesario tampoco acreditarlo. El punto que sigue es nada más y nada menos que la carga de la prueba. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la carga de la prueba? El juez al momento de decidir va a tener una serie de hechos introducidos al proceso, algunos probados, otros no probados, ¿sí? La falta de prueba, obviamente, recuerden que en el proceso, si bien las partes tienen algunos deberes u obligaciones, como la buena fe procesal, la probidad, no actuar con temeridad o malicia, pero en líneas generales, las partes, en realidad, más que obligaciones, las partes en su, digamos, en cuanto a los actos procesales que desplieguen en pos de obtener una sentencia favorable, las partes lo que cumplen son cargas. Es decir, ¿qué diferencia hay entre la obligación y la carga? Esto lo vimos en teoría general del proceso. La consecuencia de una obligación genera una sanción. Una parte que incurre en malicia procesal puede ser pasible de una sanción procesal, como puede ser una multa procesal, ¿sí? Ahora, la parte que no contesta la demanda, ni comparece al proceso, es declarada en rebeldía y obviamente va a estar en una situación peor que la que estaría si hubiese contestado la demanda en tiempo y forma, ¿sí? La parte que afirma un hecho y no lo acredita teniendo la carga de hacerlo, obviamente va a estar en una situación mucho más desventajosa que si lo hubiese probado. ¿Por qué? Porque en el proceso, en realidad, las partes tienen, o sobre las partes, pesan las cargas. Las cargas es un imperativo en el propio interés. Es decir, a mayor diligencia procesal, si ustedes quieren, es decir, la parte que prolijamente
cumplió todos los actos procesales que la ley indica, tiene mayores posibilidades de éxito que la parte que actuó con desidia, la parte que no contestó la demanda, cayó en rebeldía, o que ofreció un montón de pruebas y no produjo ninguna, se la declararon negligente o caduca. ¿Sí? ¿Por qué un imperativo en el propio interés? Porque lo que las partes hagan en el proceso va a ser en su propio beneficio. Recuerden que el proceso es como una especie de balanza, con dos platos. Si sube una, baja otra. ¿Sí? Ustedes me dirán, bueno, fantástico, pero si las dos partes actuaron prolijamente, realizaron todos los actos procesales en tiempo y forma, produjeron todas las pruebas que ofrecieron. Bueno, ¿alguna tiene que ganar? Sí, obviamente. Bueno, ahí también va a pesar, también no, va a pesar ahí el derecho de fondo. ¿Sí? Bueno, de acuerdo al derecho de fondo, ¿quién va a haber uno que gane y otro que pierda? ¿Sí? ¿Quién tenga más razón? Pero, es decir, que los hechos que hayan afirmado y que hayan probado tengan acogida de acuerdo a la norma de fondo aplicable. Ahora, lo que tiene que quedar claro es que la parte que actúe con desidia procesal, lo más probable es que se encamine a una sentencia desfavorable. Por ahí tiene suerte y le sale bien, pero lo más probable es que se encamine a una sentencia desfavorable. Los actos procesales que las partes realizan entonces son en su propio beneficio. Por eso las cargas son imperativos de su propio interés. La carga de la prueba en realidad es un ejemplo. Normalmente cuando uno le dice, dame un ejemplo de carga procesal. Dice la carga de la prueba, la primera que se dice precisamente porque se llama carga de la prueba. Pero en realidad cargas procesales hay miles en el proceso. Contestar la demanda es una carga procesal. Es decir, que el demandado que no contesta la demanda, no es que la demanda, en vez de si le reclaman 1 millón, la va a tener que pagar 1,5 millones. No. Es lo mismo, el reclamo es exactamente igual. Tampoco se le va a aplicar una sanción procesal. Eso sí, obviamente su situación va a ser muchísimo más desventajosa que si lo hubiese contestado. En el caso de la carga de la prueba, ¿cómo llevamos estas ideas a la carga de la prueba? Hay hechos, hay que determinar qué parte tiene que probar cada hecho. Y obviamente, la parte que no prueba el hecho que debía probar, o que tenía la carga de probar, vamos a hablar correctamente, va a sufrir un perjuicio por esa orfandad probatoria, por esa falta de prueba. Entonces, ¿qué es la carga de la prueba? La carga de la prueba, o las reglas de la carga de la prueba, son aquellas que determinan cómo se reparte, cómo se distribuyen las cargas procesales entre las partes de acreditar los hechos introducidos en el proceso. ¿Sí? ¿A quién le toca probar qué hechos? La primera teoría, o la más, digamos, básica o primaria, es resumida con un principio de el que alega prueba. Es decir, el que afirma un hecho tiene la carga de probarlo. Ahora, esta regla de distribución de cargas probatorias tiene un problema, que no todos los hechos, pues parecería que, o también que el actor, la regla esta ha sido llevada como que el actor tiene que probar los hechos que afirma y el demandado tiene que probar los hechos que afirma. Ahora, en realidad, el problema que tiene esta teoría es que es necesario distinguir el tipo de hechos y después le vamos a dar otra vuelta más, que es el peso que tengan las presunciones legales también en la distribución de las cargas probatorias, ya sobre la última parte de la clase. Es necesario distinguir el tipo de hechos. Hay hechos que son los que hacen nacer una relación jurídica. Esos hechos se denominan constitutivos.
¿Quién tiene que probar el hecho en ese momento, en este caso? Bueno, quien lo afirme, supongamos que sea la parte general o generalmente es la parte actora, aunque puede llegar a ser la parte demandada. Entonces, quien invoca un hecho que hace nacer una relación jurídica es quien tiene que eso es un hecho constitutivo, es quien tiene que probarlo. ¿Qué es un hecho? ¿Qué ejemplo hay de hecho constitutivo? Bueno, un contrato. Un contrato. Un contrato es un hecho constitutivo, ¿sí? Si yo inicio un juicio por cumplimiento de contrato, yo, parte actora, lo primero que voy a tener que probar es el contrato. Si no, ¿de qué incumplimiento estamos hablando? De un contrato que nunca acreditamos. Si yo inicio un juicio por responsabilidad civil originado en un accidente de tránsito, bueno, tengo que acreditar la existencia, el acaecimiento de ese accidente de tránsito. Está claro, si ese accidente de tránsito no lo acredito, bueno, puedo llegar a estar en problemas porque ese es el hecho constitutivo, el que hace nacer la responsabilidad, en este caso extracontractual, aunque el Código Civil y Comercial no distingue más entre contractual y extracontractual. Hay un solo requerimiento de responsabilidad. Normalmente quien invoca un hecho constitutivo es la parte actora, pero podría llegar a ser a que el demandado en su defensa alegue un hecho constitutivo y en ese caso él va a tener que probarlo. Supongamos que es un juicio por incumplimiento de contrato, ¿sí? O por cumplimiento de contrato, depende, son las dos caras de la misma moneda. La parte actora, entonces, afirma la existencia de un contrato celebrado por la demandada y que el demandado no cumplió. ¿El hecho constitutivo cuál va a ser? El contrato. ¿Quién lo tiene que probar? La parte actora. Supongamos que cuando contesta la demanda, el demandado reconoce la existencia del contrato, pero dice que él lo cumplió y que él pagó. De acuerdo a ese contrato, él tenía que abonar una suma de X pesos. Y dice que él cumplió, que lo pagó. Eso es un hecho extintivo. Obviamente, quien alega el hecho extintivo tiene que acreditarlo. En este caso va a ser el demandado. Supongamos que el demandado acompaña un recibo firmado por el hijo del actor. Y el hijo del actor tiene 8 años. Le recibió la plata y le firmó el recibo. Entonces, el hijo del actor, o se lo recibió a un tercero, se lo dio a un tercero la plata, que lo recibió en nombre de la parte actora. La parte actora plantea la nulidad de eso y plantea un hecho invalidativo. Eso es nulo, lo recibió un nene de 8 años. ¿Sí? ¿Quién tiene que probar que quien firmó eso era un nene de 8 años y por lo tanto eso era nulo? La parte actora. Eso es un hecho invalidativo. Corrió traslado del planteo a la parte demandada. La parte demandada manifiesta y dice, sí es cierto, pero vos, actor, mayor de edad, después me ratificaste lo que había dicho tu hijo. Eso es un hecho convalidativo. ¿Quién va a tener que probar esa ratificación? En este caso, el demandado. ¿Sí? Entonces, fíjense que en realidad la distribución de la carga de la prueba
depende de la naturaleza del hecho incorporado al proceso. Algo de esto parece decir el código en el artículo 375, el 377 del Código de Nación en esta parte es similar, el 377 después cambiaba un poquitito con el tema del derecho extranjero que hablamos la otra vez, que dice que incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o un precepto jurídico que después no tenga deber de conocer. Lo del precepto jurídico lo dejamos aparte, porque el 2595 del Código Civil modificaría esto. Y después dice, cada una de las partes debe probar, porque la primera parte parecería que sería el principio de el que alega prueba, ¿sí? Sin embargo, el segundo párrafo dice, cada parte tiene que probar, o tiene la carga de probar. Dice, deberá probar. En realidad el deberá es, entre comillas, en realidad tiene la carga de probar. El hecho o norma, el hecho que sea fundamento de su pretensión. Es decir, cada norma describe un hecho, contempla un hecho. Ese hecho es el que las partes tienen que acreditar, siempre y cuando obviamente esté controvertido y sea conducente también, ¿sí? Pero repito, no al voleo, sino que va a depender del tipo de hecho, ¿sí? Ahora, a su vez, fíjense, ustedes ahí que en el programa dice las cargas probatorias dinámicas, concepto de aplicación práctica. ¿Por qué? Porque en algunos casos la prueba de los hechos se torna para las partes harto dificultosa. ¿En qué supuestos? Bueno, muchas veces se torna muy dificultosa en los casos en que dependa de fuentes de prueba que estén en poder de la contraria. Entonces, acá entra a tallar claramente la buena fe procesal. La parte que tiene elementos probatorios, que tiene fuentes de prueba, que podrían llegar a facilitarle la pretensión o la defensa a la contraria, ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene que hacer? ¿Tiene que esconderlo o tiene el deber de traerlo al proceso? ¿Sí? Esto es un debate casi les diría ético respecto de la conducta procesal de las partes en torno a la actividad probatoria. Porque si una parte tiene elementos que pudieran, probatorios que pudieran favorecer a la otra, la pregunta es, y esto, las dos respuestas son posibles, ¿tiene alguna obligación de traerlo al proceso? Usted me dirá, bueno, pero por una cuestión de buena fe procesal, sí. Ajá. Y si no lo hace, ¿está incurriendo en algún tipo de delito? Y no pareciera, ¿sí? Entonces, o no necesariamente. Entonces, lo que sí se tiene que prever es la ocultación maliciosa de estos elementos, ¿sí? Entonces, ahí sí, para poder romper con esto, es que lo que se hace, o se ha creado, una flexibilización de las cargas probatorias. Y ahí aparecen las cargas probatorias dinámicas. ¿Qué son las cargas probatorias dinámicas? ¿O qué es la doctrina de las cargas probatorias dinámicas? La doctrina de las cargas probatorias dinámicas lo que plantea y lo que sostiene es que
la carga recae sobre la parte que esté en mejor condición de probar un hecho. Entonces ya rompemos el esquema de hecho constitutivo, extintivo, invalidativo, convalidativo, sino que tratamos de romper con una mera defensa cerrada, niego, y encargate vos a ver si podés probar los hechos constitutivos, y desplazarle la carga de la prueba, por ejemplo, al demandado que se había limitado a negar el hecho constitutivo. Esto surge fundamentalmente en los procesos vinculados a la responsabilidad por mala praxis médica. Así surge en los Estados Unidos, ¿sí? Y en nuestro país, la doctrina de las cargas probatorias dinámicas se ha abierto paso en ese tipo de procesos y después también en aquellos procesos vinculados a el ejercicio de derechos o la defensa de derechos del consumidor. ¿Por qué? Piensen ustedes que en los casos de responsabilidad médica, los hechos han ocurrido normalmente dentro de las paredes del sanatorio u hospital demandado o de las paredes del consultorio del médico demandado o médica demandado. Todos los procedimientos médicos que se hayan hecho al paciente están o deberían estar documentados en la historia clínica. ¿Quién tiene la historia clínica? Los demandados, ¿sí? La clínica o el hospital. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El primer y más importante elemento probatorio que va a tener la parte actora está en poder, que es la historia clínica, está en poder del demandado. Si los hechos ocurrieron dentro de un quirófano donde la parte actora además estaba anestesiada totalmente, y es imposible que sepa qué es lo que pasó. ¿Está claro? ¿Quiénes van a poder saber y determinar y contarnos qué fue lo que pasó? Bueno, el médico demandado, los empleados de es decir, enfermeras, anestesistas, instrumentadora, de la clínica o sanatorio o hospital demandados, ¿sí? Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. ¿Qué pasa en este caso con el famoso consentimiento informado que se le hace firmar al paciente al ingresar? Sí, realmente... eso es, en realidad está bien la pregunta, es una pregunta más, digamos, de fondo que de forma, pero respecto del consentimiento informado, tiene que ver con la explicación de cuál es el procedimiento quirúrgico que se le va a practicar al paciente. Pero por más que el paciente firme que sí, que está de acuerdo en que le hagan la operación, bueno, eso no impide de que la operación se haya hecho o que se hayan cometido errores que no son habituales, no son corrientes. Es decir, por más que preste el consentimiento informado a que se le va a practicar una determinada intervención quirúrgica, y además, supongamos que el instrumento donde está el consentimiento informado, él reconozca que conoce los riesgos que esa intervención supone. Bueno, pero supongamos que la intervención es una intervención traumatológica por fractura de tibia, lo que tiene que ponerle clavos, bueno, sí, tiene cierta complejidad, pero si se muere porque se pasaron de anestesia, bueno, es una cuestión que excede a la intervención. No es común que una persona colocando un clavo por fractura de tibia se muera en la operación. Entonces, por ahí puede llegar a ser una persona de muy avanzada edad, porque le agarró un trombo, pero en principio no. Entonces, el consentimiento informado cubre a
a los médicos, hospitales, clínicas, etcétera, y sus respectivas compañías de seguros, respecto del conocimiento de la intervención que se le va a hacer, pero eso no los releva de todo tipo de responsabilidad, ¿sí? Y cualquier documento en el cual se las releve de antemano, a priori, de todo tipo de responsabilidad, esa cláusula no sería claramente válida, ¿sí? Entonces, la doctrina de las cargas probatorias dinámicas, lo que plantea es que la carga de la prueba recae sobre quien esté en mejor posición de probar o mejor situación de probar. ¿Por qué? Porque tiene un contacto directo con las fuentes de prueba, como por ejemplo el caso de la historia clínica, ¿sí? O con las personas que estuvieron presentes dentro del quirófano, que vayan a declarar como testigos. ¿Está claro? Es por eso que en alguna oportunidad, inclusive, por ejemplo, en la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, se aplicó esta teoría en un caso también de mala praxis médica, en el sentido que no era responsabilidad del hospital público. El fisco de la provincia se había limitado a niego, y en la absolución de posiciones, los médicos demandados se limitaron a no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Punto. No dijeron absolutamente nada de lo que pasó. ¿Sí? Entonces, esa cerrada negativa y dejándole toda la parte actora, la actividad de probar hechos que le son muy difícil o casi imposible de acreditar, entonces, eso es contrario a la buena fe procesal. Es decir, el fundamento de las cargas probatorias dinámicas tiene que ver claramente con la buena fe procesal y con la búsqueda de la verdad material u objetiva, ¿sí? Es decir, con el esclarecimiento de la verdad de los hechos como norte del proceso para el juez, ¿sí? Esto también es aplicable a todo tipo de procesos, pero también a aquellas cuestiones vinculadas al derecho del consumidor. Piensen ustedes en conflictos con, no sé, procesos con compañías de seguro, donde los asegurados, donde las compañías de seguro se abroquelen en el seguro, no sé, no estaba vigente en ese momento porque no estaba pago y sin exhibir la documentación contable que pueda determinar si estaba pago o no estaba pago en ese momento. Las entidades bancarias, financieras o bancarias, que aleguen la contratación de determinados servicios bancarios en determinados términos sin acompañar la documentación pertinente, ¿sí? ¿Quiénes están en mejores pruebas, en mejor situación de probar la documentación suscripta por un cliente bancario? Y bueno, el propio banco, si no lo tienen ellos. La doctrina de las cargas probatorias dinámicas fue de alguna manera introducida doctrinariamente en nuestro derecho por un procesalista santafesino que se llama Jorge Peirano, que fue, entre otras cosas, también un poco el padre de las medidas autosatisfactivas y otras figuras novedosas más en nuestro derecho procesal. Y él ya a principios de los 90 empezó a escribir, a fines de los 80, sobre las cargas probatorias dinámicas. Después empezaron a tener acogida jurisprudencial con el transcurso del tiempo, un poco en los 90 y fundamentalmente a partir de los 2000, y aparecen en el código procesal de provincia de nación no aparecen, porque seguimos con el mismo código de hace 60 años, pero sí aparecen en el Código Civil y Comercial. Fíjense, en el 1736, en el 1735, perdón, que cuando establece precisamente que el juez puede disponer que la carga de la prueba recaerá sobre quien esté en mejor condición de acreditar el hecho. Y que tiene que avisarlo el juez al comienzo del proceso, ¿sí?
o sea, con despacho el juez donde dice, se pone en conocimiento de las partes que el juez, que este juzgado hará uso de las facultades o hará aplicación del artículo 1735 a la hora de evaluar la distribución de las cargas probatorias. ¿Sí? Repito entonces, el dinamismo precisamente de las cargas probatorias dinámicas radica en que se rompe ese esquema cerrado de hecho constitutivo, extintivo, etcétera, para desplazarlo a quien esté en mejor posición de probar. Esto tiene que ver también con un principio procesal fundamental, que es el principio de colaboración. ¿Sí? Repito, no es fácil, es romper una mentalidad, digamos, no sé si decir obstruccionista, pero de que cada uno cuida cerradamente su posición y que deja que la otra parte y que el juez se las arregle como puedan. ¿Está? Es decir, esconder las cartas, si ustedes quieren, ¿sí? Y concretamente esconder las fuentes de prueba. Fíjense que la última parte de este punto habla de la carga de la prueba en los procesos de familia y responsabilidad civil. En los procesos de familia, el 710 del Código Civil y Comercial dice que la carga de la prueba, la actividad probatoria va a estar regulada o va a tener como principios la flexibilidad, la libertad. Y también expresamente dice que va a aprobar la carga de la prueba, va a recaer sobre quien esté en mejores condiciones de probar los hechos. Bueno, acá lo mismo. Los procesos de familia, o los hechos que originan procesos de familia, la gran mayoría de las veces son hechos que transcurren dentro de las paredes de un hogar, ¿sí? Entonces, las dificultades probatorias son muchas, y entonces es por eso que está puesto esta norma acá, ¿no? Fíjense que es el Código Procesal, el Código Civil el que está regulando sobre una cuestión estrictamente y eminentemente procesal, como es la distribución de las cargas probatorias en un proceso, ¿sí? Pero la razón de ser de las cargas probatorias dinámicas en el proceso de familia, o en los procesos o en los juicios de familia, o en los procesos donde se vinculan, donde se ventilan cuestiones de familia, tiene que ver con eso, con la, entre comillas, privacidad de los ámbitos en los cuales los hechos que originan el proceso transcurren. Finalmente, y ya empezando el final de la clase, para dejarse al punto 3 para el que viene, fíjense que el programa dice la responsabilidad civil y la carga de la prueba en los factores de atribución, facultades judiciales. Bueno, acá hay que hacer un distingo. En primer término, fíjense que el 1734 y el 1735 dice que quien alega un factor de atribución tiene que acreditarlo, y quien alega una relación de causalidad también tiene que acreditarla. Y por otro lado, quien alega un eximente tiene que acreditarlo. Respecto de esto, nos remitimos un poco a lo que hablábamos hace un ratito. Si yo inicio un juicio por responsabilidad originada en un contrato, obviamente que el factor y la relación de causalidad, el factor de atribución, van a radicar en esa relación contractual, en ese contrato. Y voy a tener que probar precisamente la celebración del contrato y a partir de ahí la mora o la supuesta mora del demandado. A su vez, en el caso que el demandado alegue el cumplimiento de ese contrato, va a acreditarlo, eso configuraría un eximente y va a tener que acreditarlo mediante
la prueba correspondiente, normalmente de tipo documental, respecto del cumplimiento, ¿sí? A veces también puede ser prueba de otro tipo, testimonial, pericial, etc. Sin embargo, es necesario hacer un distingo respecto de la responsabilidad subjetiva y de la responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Porque la responsabilidad, en el caso de la responsabilidad subjetiva, siempre va a ser necesario probar el factor de atribución, la culpa o el dolo, eventualmente, ¿sí? En el caso de la responsabilidad por mala praxis, médica, ingeniero, abogado, mala praxis profesional, que es una responsabilidad subjetiva, quien la invoca va a tener que acreditar precisamente esa responsabilidad, ¿sí? Y va a tener que acreditar el factor de atribución, la culpa, o esto ya sería más excepcional o menos común, el dolo, ¿sí? Normalmente la culpa. El paciente que reclama daños y perjuicios contra clínica, hospital, sanatorio, médicos y sus respectivas aseguradoras, obra social, va a tener que acreditar que no solamente el hecho constitutivo, que el médico lo atendió, sino también que el médico se equivocó en la atención. Es decir, un error de diagnóstico, un error de tratamiento. ¿Dónde estuvo el error? Y acreditarlo. Sí, no solamente invocarlo, sino que va a tener que acreditarlo. No basta con probar que fue atendido en una clínica, en un hospital o por tal médico, ¿sí? Sino que tiene que probar dónde estuvo el error. O el error, mejor dicho, la negligencia, la impericia, ¿sí? La imprudencia, es decir, que son los parámetros de la culpa civil. Esto es en la responsabilidad de tipo subjetiva. Ahora, en la responsabilidad de tipo objetiva, basta comprobar el hecho constitutivo, ¿sí? Y para que la carga de la prueba se desplace a la contraria, normalmente al demandado, ¿sí? O al actor reconvenido. Entonces, en la responsabilidad objetiva, y de acuerdo al del Código Civil 1722 y 1723, el demandado solamente, o el responsable, supuestamente responsable, normalmente es el demandado, pero puede ser el actor reconvenido, se va a liberar de responsabilidad acreditando un eximente, que puede ser, de acuerdo al 1756, 57, la culpa de la víctima o de un tercero por el cual no debe responder. Entonces, acá el esquema se modifica. Volvemos para atrás. Yo inicio un juicio por mala praxis médica, yo voy a tener que probar que me atendieron en el hospital o clínica de demandados y que me atendió el médico demandado. ¿Está claro? Y además voy a tener que probar que la atención fue imperita, negligente, imprudente, es decir, voy a tener que probar la culpa médica, ¿sí? Las dos cosas. No basta comprobar que me atendieron. Tengo que comprobar que me atendieron mal. En el caso de la responsabilidad objetiva, como es el supuesto de la responsabilidad por accidentes de tránsito, que de acuerdo al 1769 del Código Civil y Comercial es objetiva, claramente objetiva, que reproduce un poco el 1113 del Código Viejo, Código de Vélez, en ese caso, a la víctima, al damnificado, al actor en el proceso normalmente, le va a bastar comprobar el hecho constitutivo, el accidente. Comprobar eso, la carga de la prueba se desplaza al demandado.
automáticamente. ¿Por qué? Porque hay una presunción legal. Como la responsabilidad es objetiva, se presume que el dueño o guardián de la cosa riesgosa que ocasionó el daño, se presume que es responsable, excepto que pruebe la culpa de la víctima o de un tercero. Les pongo un ejemplo. Yo inicio un juicio de accidente de daños y perjuicios originados en un accidente de tránsito, diciendo que el accidente ocurrió en una intersección semaforizada, que yo crucé en verde y que el demandado cruzó en rojo. ¿Sí? Solamente pruebo el accidente. O el demandado, cuando contesta la demanda, dice, sí, sí, es cierto, chocamos, el accidente ocurrió. Hubo una colisión entre el actor y el demandado. Es cierto. Pero fue porque yo cruzaba en verde y la parte actora cruzó y el actor cruzó en rojo. Punto. Ninguno de los dos prueba nada. Es decir, en ese caso la prueba fundamental es la prueba testimonial, ¿no? Porque una pericial, un perito, por mejor que sea, no jamás podría saber quién cruzó en verde y quién cruzó en rojo. Nadie prueba nada. No había cámara, no había nada. Yo no llevé testigo, el otro no llevó testigo. Nadie prueba nada. ¿Cuál es el resultado? Se hace lugar a la demanda. ¿Por qué? Porque quien tenía que probar la culpa de la víctima, o de un tercero del cual no debe responder, era el demandado, sobre quien pesaba el hecho extintivo, la eximente. ¿Sí? Es decir, la parte actora no tenía que probar que el hecho ocurrió por culpa del demandado, sino al revés. El demandado tenía que probar que el hecho ocurrió por culpa, en realidad no es por culpa, por una conducta de la actora que interrumpió, total o parcialmente, el nexo de causalidad entre el hecho y el daño. ¿Por qué? Porque la causalidad también se presume. Yo probé que me colisionó un vehículo en movimiento, que es una cosa que genera un riesgo, se presume ya la relación de causalidad. Y entonces, y se presume el factor de atribución al riesgo. Entonces, en ese caso, el titular o guardián, titular es el guardián jurídico o guardián material. El guardián jurídico es el dueño legal de la cosa, es decir, el dueño del vehículo, el titular registral, y el guardián material es el que la manejaba, o el que está haciendo un provecho de esa cosa, ¿sí? Puede ser, es decir, el que obtiene un provecho económico de la cosa también, es un guardián de la cosa. ¿Entienden cómo es esto? Entonces, acá se desplaza la distribución de las cargas probatorias como consecuencia de una presunción legal, ¿sí? Que es la presunción de la responsabilidad objetiva que el titular o guardián de la cosa riesgosa se presume que es responsable, excepto que pruebe lo contrario. ¿Cómo? Probando la conducta de la víctima, de la parte actora, ¿sí? Dice, él fue el que cruzó en rojo. Y acá traje 2 testigos que dicen que lo vieron cruzar en rojo. ¿Sí? O de un tercero por el cual no debe responder. Yo cruzaba bien, pero vino uno a toda velocidad, me chocó y me mandó contra el que estaba estacionado. ¿Sí? En realidad, yo está bien, lo choqué porque estaba estacionado y lo choqué, pero no fue por conducta exclusivamente mía, sino como consecuencia de la conducta de otro. ¿Sí? Pero ahora, eso, quien la alega, quien la invoca, esa eximente, la tiene que probar. ¿Está claro esto? Bien. Bueno, por ahora hasta acá llegamos y nos veremos la clase que viene, el viernes que viene, el martes para la comisión de la noche, el martes el doctor Becerro va a terminar con la bolilla, creo que era la 8, es un dado pericial, y bueno, es la primera vez que nos sobran clases, porque en realidad normalmente siempre tenemos 4 clases o 5 como mucho, cada docente, y estamos apretados, pero en este caso casi que vamos despacio para tratar de ocupar las clases. A partir de lo que me habían comentado ustedes la clase pasada respecto de que el parcial era un sábado, bueno, le pregunté al Cerro y me dijo que sí, que era un sábado.
lo cual no deja de ser extraño, pero bueno, calculo que se habrá establecido un sábado por motivos de descomprimir la asistencia a la facultad, ¿no? Porque para esa fecha va a haber varias materias que estuvieron tomando examen y la gran mayoría son todas presenciales. Bueno, buenas noches, nos veremos la semana que viene. Nos vemos. Gracias, La doctor. semana que viene, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Buenas noches, chau. Buenas Chao, noches. Gracias. Buenas noches a todos.